Buenas tardes, sigmáticas y sigmáticos. Aquí estamos en una nueva entrega del Sigma Orionis, que en esta ocasión tiene una connotación muy especial, porque vamos a hacer un homenaje póstumo a Xavier Carbonell, una figura, un compositor catalán que ha estado afincado durante toda su vida, o la mayor parte de su vida, en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca concretamente, a quien tuve la oportunidad de conocer en los años de 2000 a 2010. Y en esa relación tuvimos varios trabajos sobre la mesa en relación al saxofón y a diferentes formaciones. Recientemente ha fallecido y de ahí viene que, hablando con mis compañeros sigmáticos, decidiéramos hacer un homenaje realmente a una figura que es muy poco conocida en España y que es de realmente un valor musical muy profundo, con muchísimo compromiso por la música actual y que era merecido el hacerle este homenaje. Para ello me puse en marcha y hablando con algunos contactos y creí conveniente invitar para esta ocasión a dos grandes figuras conocedores de la obra y de, la persona de Xavier Carbonell. Uno de ellos es Jordi Alomar, que es actual director del Museo de Música de Barcelona, y una segunda figura que es Matías Far, compositor y profesor del conservatorio, profesor de análisis del Conservatorio Superior de las Islas Baleares. En esta presentación, en esta primera cuña, vamos a tratar de la figura de Xavier Carbonell con Jordi Alomar, y a continuación, después del concierto, que luego explicaré su contenido, la conversación eminentemente va a ser entre los dos especialistas en musicología y en composición, como son Jordi y Matías. Entonces ya directamente voy a dar la bienvenida a Jordi Alomar, director del Museo de Música de Barcelona. Buenas tardes, Jordi. Un placer volver a saludarte y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer el reencuentro y poder pasar este tiempo con vosotros. Un placer para nosotros que estés aquí porque nos enriquece la conversación y Sigma Orionis, que ya tiene una trayectoria y que ahora nos juntamos para esta ocasión tan especial. La primera pregunta que te quería hacer es obvia. ¿Quién es Xavier Carbonell? Xavier Carbonell es ante todo un maestro con todo lo que significa esta palabra. Es decir, es un hombre del Renacimiento, es un humanista en todos los sentidos del término, es un compositor extraordinario, es un conocedor no solamente de la historia de la música, sino de la cultura en todas sus dimensiones y sobre todo ha sido un referente para todos aquellos que hemos tenido la suerte de coincidir con él en el tiempo y en el espacio. Tomó la decisión de instalarse a Mallorca y esto para los que hemos vivido o provenimos de allí ha sido pues un factor creo que fundamental para nuestro desarrollo como músicos y como personas. Sí, porque en ese sentido sí que nos llamó la atención cuando yo le conocí ahí en esos años 2000 en Palma de Mallorca. Me llamó la atención, después con el paso del tiempo, de que él, siendo catalán, no se sintiese apegado a la tierra y que buscase un lugar fuera de Cataluña para vivir y para desarrollar su actividad como compositor. Y eligió Mallorca, ¿no? Entonces la pregunta que tú le conoces intensamente en los últimos años es, vamos, para mí evidente. Mallorca para Xavier fue un retiro, un refugio, fue una especie de, bueno, de expulsión de su propia tierra, o fue, bajo tu punto de vista, ¿qué fue para Xavier Mallorca? Bueno, yo creo que es un gesto fundamental en su vida que habla mucho de cómo era su actitud ante el arte, ante la vida y ante todo, ¿no? Él tenía una expresión muy clara, él se involucró mucho en un momento histórico tan determinante como fue la transición española en diferentes cuestiones, tanto políticas como culturales, en Cataluña en los finales de los 70. Y ante cierto hartazgo de esta situación y de la deriva que iba tomando la configuración del mundo artístico catalán, tomó la valiente decisión de irse al desierto. Esas son palabras suyas, ¿no? Para él, la figura del desierto, igual que para tantos referentes culturales y religiosos,
no es un desierto yermo, sino que es un espacio donde las condiciones de posibilidad son posibles, ¿no? Son efectivas, son reales. Y esto lo encontró pues, muy cerca de Barcelona, pero al otro lado del charco, una isla donde aparentemente no había nada. Y esa nada le atrayó profundamente y fue lo que permitió que germinase todo aquello que él quería pues, trabajar, desarrollar e impulsar. Y va a ser una figura que sí que era como una asceta, en el sentido de que no le interesaba nada el circuito de la contemporánea, no le interesaba nada el buscar el ser famoso, conocido, fuera, gustaba de conocer a los músicos que hacían su música, de profundizar en el arte, profundizar en su obra musical y poco más, ¿no? En el sentido de que lo de salir de la isla, lo de buscar espacios en Europa, etcétera, los conocía perfectamente a todos lo que son las líneas estéticas, pero él no gustaba de ello, ¿verdad? Para nada, él había estado totalmente en contacto con la vanguardia europea, trabajó mano a mano con Luigi Nono, nada más ni menos, y fue un agente clave en la configuración del mundo de la contemporánea a finales de 70 y principios de los 80. Pues Xavier habría podido marchar a Europa y llevar una carrera internacional como tantos otros hicieron. De hecho, él pues, estaba muy en contacto con la vanguardia de ese momento, pero tomó una decisión muy valiente, muy íntegra, muy consecuente consigo mismo, que fue la de retirarse y de irse a un lugar cercano físicamente, pero muy lejano en cuanto a condiciones de posibilidad y medios, ¿no? de configuración de un mundo artístico que podría haber proyectado su figura. Esa fue una decisión muy fecunda, creo, a mi modo de ver, en relación a la calidad tanto de su música como de su trato humano, de su labor como musicólogo y de su constante apertura a todo aquello que pudiese acontecer en ese aparente desierto que era la isla. Y trazar sobre todo relaciones muy humanas con todos aquellos que formaron parte de su entorno, tanto intérpretes como otros compositores, como investigadores, como personas más o menos inquietas, para los cuales Xavier fue pues, un referente total. ¿Y cuál fue tu acercamiento a él? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Cómo llegaste a él? Sí, yo básicamente han sido los últimos quizás 20 años de mi vida cuando Xavier aparece. Creo que no hay un inicio muy definido, porque Xavier es alguien a quien lo veías con su singularidad física, ¿no? Con esa barba tan imponente, con alguien que nos atemorizaba en cierto modo, ¿no? A los que éramos jóvenes de conservatorio decíamos, este señor debe hablar 25 lenguas, debe pensar en griego y debe hacer una música que nadie entiende. Era como una figura de compositor muy brahmsiano, ¿no? Según cómo. Y mi recuerdo primero de él es verlo en conciertos de los encuentros de compositores a los que yo acudía pues como estudiante con 15, 16 años y él pues siempre estaba por ahí o participando en algún concierto o como público, ¿no? Y luego pues por circunstancias de la vida. En una isla al fin y al cabo nos acabamos conociendo todos y acabas empatizando más o menos con ciertas personas. Y el hecho de coincidir con él en el Conservatorio Superior, no tanto como profesor, sino como alguien que tenía siempre las puertas abiertas literalmente de su aula, alguien siempre dispuesto a escribir una obra o a resolver o orientar cualquier duda, cualquier inquietud, para mí fue fundamental en mi formación como músico y como persona. Y a partir de ahí, pues eso fueron los cimientos de una amistad que ha durado pues, hasta hoy mismo. Uh-huh. Muy bien, y bueno, pues seguramente tenemos oportunidad de escucharos a Matías, Far y a ti hablando más profundamente en la sección de conversatorio, más profundamente sobre su obra, sobre su estética, sobre lo que buscaba en sus partituras. Eso lo escucharemos atentamente luego. Ahora únicamente quería hacer referencia en esta última sección de la presentación a tu trabajo actual como director del Museo de Música de Barcelona, que me imagino que en el catálogo está también Xavier Carbonell y que estáis haciendo una labor de recopilación de obra suya, pero también de otras líneas de trabajo que seguramente serán muy interesantes para la audiencia del Sigma Orionis. Sí, yo me he incorporado a la dirección del
del Museo de la Música de Barcelona y Centro Robert Gerhard desde el pasado mes de septiembre. Y bueno, desde aquí, pues, aparte de mantener la misión obvia de cualquier museo, que es la preservación y conservación de un patrimonio, en este caso instrumental, muy, muy rico y organológico, es el fomento de programas y proyectos que dinamicen toda la que es la cuestión de la actividad vinculada tanto a la colección como a otros espacios de la realidad musical, ¿no? Y de visibilizar el hecho musical. Especialmente en lo que concierne al Centro Robert Gerhard, no sé si lo conocen, es un centro que se dedica a la preservación, al cuidado y a la difusión del patrimonio musical de Cataluña. Y aquí, sin duda, pues entra plenamente la vigencia de Xavier, como de tantos otros compositores vivos o que recientemente nos están dejando. De hecho, de Xavier hay muchas referencias en este museo, no tanto solamente como musicólogo, que sí que impartió bastantes conferencias y aportó abundante literatura a la biblioteca del centro. Además, Xavier era íntimo amigo del primer director del museo, de Roma Scalars. Sino que en el museo también tenemos todo lo que es el centro, la documentación sobreviviente del Centro de Documentación Musical de Barcelona, que es un centro que impulsó durante los años 80 y hasta mediados de los 90 a Joan Guinjoan. Y Joan Guinjoan era un agente conector muy inquieto de la escena en Barcelona en ese tiempo, y Xavier lo visitaba con mucha frecuencia. Y de esa conversación, de esa relación, quedan pues, en forma de testimonio numerosas partituras de los primeros 15 años de actividad profesional de Xavier, que están aquí pues, a disposición de quien quiera consultarlos. Espero que bueno, sea un buen momento para ampliar este fondo y Sí, dar tenemos vida que... oportunidad, vamos por ahí porque es muy interesante, es una labor la que estáis haciendo espectacular y realmente muy, muy necesaria también, ¿no? Para lo que es la sociedad de cultura catalana y española por extensión. Muy bien, pues te voy a despedir ya. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es el concierto. Un concierto que, por supuesto, tiene una connotación directa casi de forma, bueno, vamos a decir, vamos a crear un arco en torno a lo que es el saxofón y las obras que ha hecho Xavier en relación a él. Han sido, vamos a centrarnos sobre 3 obras concretamente, las cuales sí he tenido bueno, una relación directa con ellas, he sido culpable también porque he sido promotor de ellas, y las 3 las compuso en el periodo entre 2005 y 2010. ¿Sí? En ese periodo, que era bueno, una fase muy intensa de mi labor allí en el Conservatorio Superior de Palma de Mallorca, de las Islas Baleares, es cuando yo le propuse hacer primero un dúo para saxofón, bajo y acordeón. A continuación, meses más tarde, años más tarde, cursos más tarde, decidimos hacer un final de carrera en relación al saxofón y las cuevas de Artà, que es unas cuevas maravillosas, preciosas que hay en uno de, bueno, de los acantilados que rodean la isla, la población de Artà. Pues él pensó, ideó y desarrolló una obra para trío de saxofones, soprano, alto, tenor, percusión y cueva resonante. Las cuevas de Artà, los espacios, las galerías de esa cueva que luego tenéis oportunidad de ver, esas imágenes y esos sonidos tan peculiares. Y después una tercera obra, que fue el colofón de su relación con el saxofón, fue en el 2010 su obra para cuarteto de saxofones y orquesta, que tenemos con la Orquesta Ciudad de Palma, la cual tiene una referencia también casi histórica a nivel del instrumento, porque es el primer concierto que se escribe para 4 saxofones bajos y orquesta. Tuvimos el honor de que él la escribiese, que él reflexionara sobre el instrumento, un instrumento de saxofón bajo que será la matriz, la esencia o el resumen, si queréis, de toda la familia del saxofón, y él escribe y piensa para un instrumento a 4, ¿sí? Y lo hace en relación a una obra que se llama La Libela, ¿sí? Que también escucharemos luego. Entonces, de estos 3 grandes monumentos que Xavier hace al saxofón, claro, no tenemos el tiempo del concierto del Sigma Oriones, no es tanto como para plasmar las 3 obras seguidas. Entonces, lo que hemos pensado hacer
pequeños fragmentos, pequeños documentales de cada una de ellas para que tengamos una visión general de lo que son las 3 obras y luego si los televidentes, ¿no? los oyentes, los músicos, los aficionados del Sigma Orionis queréis profundizar, pues podéis poneros en contacto con nosotros y os podemos facilitar las obras en su totalidad, en su integridad. Creo que es una ocasión muy especial que tenemos que cuidar y por eso estamos aquí. Así que damos un paso a nuestra sección del concierto de hoy en homenaje a Xavier Carbonell. No sé per què estic en un hostal o en un hotel, però és una cosa un lloc bastant cutre, bastant abandonat, i em toca anar a una habitació que està també, és de difícil accés, hi ha unes escales que hi condueixen, unes escales que no s'acaben mai, però al final hi ha aquell quarto, i en aquell lloc estic en el paradís. Estic la mar de bé, estic sol, però estic feliç en aquell lloc. Les millors interpretacions de la meva música es produeixen en somni. De vegades d'obres que no existeixen, que no he fet, i a algun punt a vegades m'he esforçat a transcriure allò que he somiat, fins i tot. Però això me passa cada vegada més sovint. I crec que a Austràlia les cultures aborígens donen molta importància al temps dels somnis. Allò que somies és la màxima realitat. El quotidià no és real. El real és el somni. I és un temps diferent del temps de cada dia. I en aquest temps també hi entra la música. La vida està plegada d'errors. I la vida d'un artista és un error sobre altre, i això és l'art, en realitat. En el fons, el cos també és la marca del que has viscut. Les arrugues, els cabells blancs, tot això és conseqüència d'un acumular vida.
aquesta contemplació dels budistes zen, especialment al Japó, on les tasses de te són unes obres d'art, però el més important d'una tassa de te no és ja com està fet o els esmalts que té, sinó quan ja s'ha usat, que es clivella tota, que diguéssim, la vitrificació externa queda cruiada. Aquests crulls, com les arrugues de la pell d'una persona que té els seus anys, significa un procés de vida, significa un univers d'existència. Contemplar això és també el que implica la cerimònia del te. Prendre un te és també veure la tassa. I l'esmalt clivellat fa referència a aquestes tasses. I com a símbol de joventut, l'escultura va treballar dues grans trenes que gairebé li arriben als peus. Això és molt extraordinari. Verges amb trenes n'hi ha, però verges amb unes trenes tan monumentals és molt infreqüent. I aquestes trenes, aquest procés descendent, allò que ve de dalt, que baixa a baix, al mateix temps un mira i veu des de baix com puja el seu rostre que t'està mirant, això em va impressionar molt. És també un viatge com el forat dels moixos, que et permet fer un a dins i un fora. És traspassar un cert límit. Això m'interessa molt. Entenc la música com un viatge sempre.
Y es muy importante la exactitud rítmica, sobre todo esos pequeños pasajes donde hay un ritmo muy concreto, ¿no? Eso es muy importante. Lalibela. Lalibela es un lugar de Etiopía donde un rey llamado Lalibela en el siglo XII, dado que las peregrinaciones a Jerusalén eran muy complicadas y se habían puesto casi imposibles, decidió construir una nueva Jerusalén en Etiopía. Y en este lugar pues edificó toda una serie de iglesias que reproducen las iglesias de Jerusalén, pero no están construidas, están esculpidas en la roca hacia abajo. Dois, três. De alguna manera, esta idea es una metáfora un poco de lo que son los cuatro saxos. Los saxos son la suma de todos los saxos, de todas las tesituras de saxos existentes. Y esta suma va de la profundidad a la cosa más elevada, más acústicamente elevada, pasa por todas las dinámicas, pasa por toda la riqueza de armónicos y multifónicos, etcétera, etcétera. De alguna manera, la libela es un poco, pues, un sueño, una metáfora, un poco del mundo del sonido, el sonido un poco una especie de sueño sobre la libela.
Hola de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de ese concierto en homenaje a Xavier Carbonell. Y aquí estamos ya en la sección del conversatorio, en la cual contamos con la presencia nuevamente de Jordi Alomar y damos la bienvenida también a Matías Farr. Como dije antes, Matías Farr es una pieza fundamental en el desarrollo y del conocimiento de la obra y de la música de Xavier Carbonell, porque fue uno de sus primeros alumnos de composición, el cual después Matías desarrolló su academia, ¿no? Desarrolló su conocimiento fuera de España, concretamente en Stuttgart, con Helmut Lagemann y otros compositores que nutrieron su inquietud por el arte musical y por lo que es la composición. Y actualmente es profesor de análisis del Conservatorio de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. Bienvenidos Matías y Jordi, y directamente yo me retiro y os dejo la conversación en relación a la figura de Xavier Carbonell como compositor. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés, y un placer de nuevo estar con vosotros. Igual empiezo lanzando una propuesta a Matías, que es si podemos, hola, ¿qué tal? Si podemos hablar y de qué modo de etapas en la música de Xavier, ¿no? Como cuántas músicas podemos encontrar en su catálogo, porque a veces se ha tenido la impresión o la imagen de que Xavier es casi el autor de una misma obra, muy largo, diferentes entregas, o realmente podemos encontrar cambios, etapas, momentos diferentes de la vida. Sí, para mí hay cambios. Y lo que pasa es que hay un fondo que es tan común que obviamente el cambio te lo planteas de una perspectiva diferente. ¿Es una evolución o es otra cosa? Ahí estaría la cuestión, ¿no? ¿En qué sentido el cambio? Ese es el punto que yo pondría. Pero pienso, por ejemplo, que si cogemos esa etapa que habéis citado antes, justo al inicio, cuando estabais hablando de cuando se va de Barcelona o llega a Palma, ¿no? Él está en varios lugares, en realidad en Mallorca, el primero está en Sóller, y ahí yo creo que escribe 2 obras, o 3, podríamos decir, pero fundamentalmente para mí Colomers y Tristes Banderas, que hacen referencia a ese momento, digamos, de vanguardia que tú citabas también justo al inicio, ¿no? de Xavier mirando hacia Europa, que es fundamental para entender esas obras que son tan diversas o tan diferentes al resto de su música, qué es lo que sucede. O sea, para mí eso es. Esa obra está escrita con un detalle tímbrico, con una radicalidad en la escritura que no volveremos a ver en el resto, digamos, de su música, literalmente. Y si la miras bien, en realidad, a través de la reacción de esas 2 obras, entiendes toda la evolución de lo que viene luego, porque en realidad esas obras yo creo que ni en Barcelona ni en Mallorca las podía ejecutar él. Y su decisión es replantearse cómo hacer eso de otra manera, ¿no? Y ahí yo pienso que hay 2 aspectos, no sé si estás de acuerdo en eso, que explican que pueda evolucionar mucho la música y que pueda cambiar, pero que tienen que ver un poco con esa reacción también, ¿no? Uno, el primero es adaptarse, en cierto modo, a los músicos implica empezar a trabajar el sonido desde no la notación, o sea, esas 2 obras son, por ejemplo, 2 obras en las que trabaja la notación de una manera muy tradicional, o sea, escribe cosas que producen cambios en el timbre y de repente, en casi toda la obra de Xavier, una cosa que me ha fascinado a mí es que hay muy poca notación, que es una característica que tienen todos los periodos o todas las obras de Xavier. Prácticamente son sonidos largos que casi todos los músicos podrían ejecutar. Y claro, es una adaptación que hace justo cuando llega a Mallorca. Eso es el primer dato, que lo podemos encontrar, ya digo, en diversas etapas. Y el segundo dato, para mí, es que en esas obras no está aún muy claro en Tristes Banderas o en Colomers. Empieza a escribir con sonidos que ellos mismos han de ser capaces, digamos, de generar todo el espacio necesario de la composición o ser capaces de relacionarse con otros. De una manera que, bueno, ya lo veremos, hay muchos aspectos o conceptos que Xavier utilizaba ahí, ¿no? Y yo pienso que esas 2 características están en toda su música constantemente, pero obviamente van a sonar diferentes, porque al inicio suena de una manera, en los 90 de otra manera, en el 2000 otra, y yo incluso diría en sus últimas obras de una manera un poquito también diferente.
Sí, efectivamente. Yo creo que en este primer momento, ¿no?, en el que llega a Mallorca con poco más de 30 años, se instala en Sóller, ¿no?, esta capital del desierto, y emprende la composición, ¿no?, de un proyecto tan ambicioso y colosal como puede ser Colomers, ¿no?, que además se compuso al mismo tiempo y sin el conocimiento de que se estaba haciendo al mismo tiempo el cuarteto de Luigi Nono, Fragment Stile, que son dos obras que tienen tantísimo en común en todos los sentidos, ¿no?, tanto en la ambición política, la decisión que hay detrás de cada gesto escrito allí, como con el uso del material, del silencio, ¿no? Tanto Colomers como Tristes Banderas, como otras obras de ese momento, es una notación muy gráfica, muy abierta en ciertos aspectos, muy demandante, pero a la vez muy abierta, es decir, que delega en el intérprete una responsabilidad, una madurez, una altura, digamos, de relación con el material, de mucha responsabilidad. Y creo que efectivamente eso no estaba. No estábamos preparados, ¿no?, para encajar una lectura de eso, una interpretación de eso, que no llevase a equívocos. Y darse cuenta de ello, ¿no?, el hecho de que Tristes Banderas no haya sonado nunca, por ejemplo, es una obra del 84, creo, por ahí, que está inédita todavía, pese a ser una maravilla, ¿no?, o que Colomers se interpretase una sola vez en público por un cuarteto de Polonia, que estuvieron de gira en la isla haciendo varios conciertos y que pues, creyeron conveniente hacerlo, y que nunca más haya vuelto a sonar, pues dice mucho de cuál fue el camino que hubo que tomar después, ¿no? Efectivamente, mantener la misma ambición estética, de coherencia y de sinceridad con el material a partir de las condiciones de posibilidad, sobre todo humanas, que se podían encontrar en el contexto en el que trabajaba. Y yo creo que este es un trazo que lo podemos reseguir a lo largo de su producción, y que si podemos hablar de etapas o de periodos, vienen muy configurados precisamente con qué capital humano podía contar en cada una de sus fases. De esto hablábamos hace unos días y precisamente es así, ¿no? Podemos encontrar algunos puntos de su vida en los que su música genera, pues, bueno, otros ecos, otras posibilidades, otros timbres, y que eso quizás viene mucho más dado por las condiciones de posibilidad de con quién podía trabajar. Sí, yo pienso que también que hay un aspecto que, bueno, al menos yo cuando lo conocí, que también él lo hablaba a veces, él tuvo una relación que eso solventó, digamos, el problema que se te plantea cuando quieres hacer cosas, pero no tienes los medios, ¿no? Un poco que él le ocurrió, ¿no? Y que él también se puso en esa encrucijada. Yo pienso que él quiso esa encrucijada como parte de la composición y no como un hecho externo a la composición. Y él citaba mucho el arte povera, que ahora quizás está visto desde muy lejos esa visión. Sin embargo, que para mí tiene una tradición, y yo, por ejemplo, siempre se lo comenté a él con Joan Brossa, por ejemplo, ¿no?, con un poeta catalán también muy conocido, ¿no? Y que yo pienso que es fundamental también y que conecta todas las etapas diferentes, ¿no? Que es arte povera en música, ¿no? Es empezar con lo pobre. Y lo pobre para Xavier era, primero, un sonido obvio, que eso es muy difícil componer con sonidos obvios, porque obviamente todo el mundo los conoce, ¿no? Pero Xavier veía en esos sonidos, digamos, una historia. Siempre había una historia detrás de esos sonidos, ¿no? Y eso como que de repente al no poder construir todos esos sonidos tan complejos como Tristes Banderas, que es una obra realmente tiene un paralelismo también con el diario polaco número 2 de Luigi Nono para mí, ¿no? En la manera de plantear cómo funcionan los cantantes, también en el signo político, en muchísimos aspectos. Una obra de esa complejidad y de repente pasa a otro tipo de obras y es que ha hecho ese cambio, digamos, que yo diría que es fundamental en la concepción de con qué sonido voy a trabajar. Y ahí el arte povera sería el tercer elemento, ¿no? Que en realidad como arte, ya digo, él no es que siguiese esa corriente, ¿no? Sino que el punto de partida del sonido que va a trabajar es un sonido que es obvio, pero tiene una historia. Y eso, claro, cambia la manera de hacer la música de Xavier y también para el público, porque eso si no lo conectas un poco con él y con su manera de ver, te puede pasar desapercibido. Sí, yo creo que es, evidentemente, el arte povera para él era una referencia fundamental, y de esto estuvimos hablando justo hasta hace muy poco. Pero yo creo que es una mirada hacia el material, hacia lo, bueno, hacia la idea de pobreza
muy rica, ¿no? La idea de experiencia y pobreza, de austeridad, de autolimitación, de las capas que nutren a lo cotidiano desde su mínima expresión, ¿no? Y eso, que es una idea ética, trasciende en lo musical, en lo artístico, en lo vital, en lo personal, en su caso. Y yo creo que, bueno, evidentemente, aparte de esta vinculación con el arte povera, que creo que es una posible materialización de esta relación con el material, lo podemos encontrar en dos factores que para Xavier fueron fundamentales, ¿no? Como son la arqueología, es decir, los trazos, la presencia, todo lo que se puede leer de algo tan minso como puede ser un fragmento de cerámica, una piedra, sí, un canto rodado de la calle, ¿no? Eso nos da tantísima información que sencillamente eso es suficiente, no hace falta elaborar más, no hace falta hablar más, no hace falta articular nada más que lo que eso es, sencillamente, ¿no? Y eso va muy ligado también con su proximidad o fascinación por el ascetismo, por su relación con el mundo de la religión, entendido no como celebración ritual, sino como ascesis, ¿no? Como retirada de... Para él, bien lo sabes, ¿no? Fue muy fundamental la relación que tuvo con el padre Estanislao, con un ermitaño de Montserrat, que tuvo ocasión de conocer en su adolescencia, que él pasaba largos periodos de tiempo en Montserrat, que en ese momento era un foco no solamente cultural en Cataluña, sino también de renovación política. Y ahí se encontraban pues, muchos de los que en ese momento y posteriormente fueron intelectuales muy relevantes. Xavier estaba ahí. Para él el conocimiento o entrar en contacto con el padre Estanislao fue algo revelador. Yo creo que esa revelación reverbera en todas y cada una de sus músicas. Precisamente con esta idea de ascesis, ¿no? A lo mínimo le vamos a dar espacio, tiempo, para que pueda resonar en toda su complejidad. Yo creo que ahí precisamente hay un aspecto de Xavier que él se dio cuenta también en ese traslado de Palma a Mallorca, bueno, o de Barcelona a Palma de Mallorca, o el por qué Mallorca era un desierto, ¿no? Es uno de los pocos compositores españoles que conozco yo que tienen muy claro una mirada al arte totalmente diferente. O sea, desde Oriente o desde el ascetismo, pero muy claramente. O sea, el resto lo tiene muy claro hacia Europa y con una mirada muy tipificada en lo que es la música del momento, ¿no? Y ahí yo pienso que es donde Xavier realmente se siente solo y siempre que lo has hablado con él o se hablaba con él, siempre salía la no direccionalidad, ¿no? La problemática que le había supuesto a él y a su música. El proponer músicas que no tienen ninguna dirección. Y cómo se escucha eso a nivel de público, y sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Lo difícil que puede ser convencer a alguien para entrar en una música que no tiene ningún tipo de dirección. Y es precisamente el ascetismo, tiene esa, exactamente, te encierras en un espacio sin ningún tipo de dirección y sin ningún tipo de movilidad. Entonces, ese fue un aspecto, digamos, que a la par de adaptarse a la música, tuvo que, de los músicos que tenía, tuvo que adaptarse, pienso yo también, porque era muy radical, o casi siempre ha sido radical la visión que él tenía de eso, ¿no? Llegar a unos límites, digamos, de movimiento, ¿no? Yo pienso que en ese aspecto, todas las músicas que van entre, yo diría cuando pasa ya a vivir, ya no en Soyo, sino en Palma, hasta el año 2000, que son unas músicas, digamos, menos conocidas o quizás menos, o sea, que es una notación totalmente tradicional, si la miras bien en partitura, estás hablando de notas y de patrones rítmicos, prácticamente no encuentras ahí ningún tipo de cuestión técnica contemporánea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Refleja también un poco esa ida totalmente de ese mundo, digamos, de vanguardia y de encerrarse en otro mundo que obviamente tiene que ver con los intérpretes que tiene, que son esos que pueden tocar ese tipo de material, ¿no?
Pero es increíble porque luego de repente en el dormir vuelve a aparecer todo otro mundo que viene con otros intérpretes y de repente aparece, digamos, todo un sonido nuevo o aparecen, digamos, ruido o aparecen, digamos, extremos, sobre todo los extremos, ¿no? Es decir, no los puedo trabajar prácticamente con los intérpretes que tenía hasta el 2000, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 o cuando citabais ahora o cuando hemos escuchado lo de la libela, ¿no? Estamos hablando de extremos de timbre extremos, ¿no? O sea, súper bajo, súper agudo en el caso del acordeón y, digamos, y el saxofón bajo, ¿no? Es decir, ese extremo también estaría bien dentro de alejarse, digamos, de las zonas medias, ¿no? Y yo pienso que ese punto de ascetismo, lo más importante para mí es que tuvo esa mirada siempre, constantemente, y estaba muy lejos del resto de, pienso yo, de compositores, ¿no? Que tenían una mirada muchísimo más tradicional en ese aspecto. Sí, yo creo que también en este sentido lo que le aportaba a su ascetismo, a su decisión de cerramiento, ¿no? y hacer que aparentemente no haya dirección, no pase nada, eso es falaz, ¿no? Porque la música sigue pasando, el tiempo sigue pasando, sencillamente la linealidad del discurso, del material a la que estamos acostumbrados, ¿no? por la tradición clásica, etcétera, ahí no tiene lugar, ¿no? Y de modo que es inútil esperar, ¿no? que pase nada, sino que hay que dejar esa expectativa y hacer que la percepción se centre en otros elementos que tienen su vida y que tienen su proceso y que van floreciendo y van brillando, ¿no? Yo creo que esta cuestión del cambio de prisma, de la percepción, de la escucha, que no deja de ser un gesto muy de las tesis religiosa, tanto oriental como cristiana, es un elemento fundamental. Y esta radicalidad también, yo creo que va muy ligada con muchos de sus intereses musicológicos, ¿no? Él era un gran conocedor de todo aquello que está olvidado en la gran musicología. Es decir, la gran musicología geográfica de grandes compositores que aparecen en todas partes del gran repertorio. Sí, eso se ve para mí, o sea, todo el repertorio que va desde los 90 hasta el 96, para él de Sargantana, para mí sería la pieza que hace el giro y Jai la que empieza, digamos, el nuevo ciclo, para los que le interese la música de Xavier. Es una música increíble, increíble en cómo está hecha, porque ya digo, está hecha con notas muy tradicionales, pero en el fondo lo que estaba explorando ahí eran técnicas de isomorfismo, técnicas de canon, y toda una tradición. Y claro, yo siempre hablando con él decía, hombre, claro, es que con lo que hay hoy en día esto es un poco antiguo, ¿no? Y claro, él lo mezclaba con una serie de estructuras, digamos, musicales que son relativamente más modernas. O sea, el sonido es una estructura y luego como que lo vas cortando por capas y lo vas, como tú decías, parece que no se mueve el sonido, pero sí que se mueve y va cambiando y lo vas observando, ¿no? Y yo pienso que él tenía una visión él quería llegar a construir una pieza que fuese desde un punto de vista temporal. Me explico, que no hubiera una pátina de un tiempo en concreto, sino esa relación con la musicología que tú decías. Y es que yo veo que esa relación es obvia en sus títulos, ¿no? Y es que en el fondo él pensaba, y eso creo que lo ha citado varias veces en sus obras, él no hacía la música como una expresión humana, en el sentido de que voy a escribir una obra, sino como una necesidad humana. O sea, hace falta que haga una obra, por alguna razón, ¿no? Falta algo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, si lo miras en la historia, o tal como yo lo veo en Xavier, en su interés con la musicología o la arqueología, el hecho de que la humanidad constantemente ha inventado cosas que le faltan, la mitología, por ejemplo, ¿no? Que es un aspecto que le interesa muchísimo. Son realidades humanas, en realidad, pero que son inventadas, ficticias, donde está un mundo paralelo, ¿no? Y eso era exactamente la música de Xavier. Xavier creaba, digamos, ese mundo paralelo mitológico y en realidad en sus títulos constantemente dialoga también con esos otros mundos, ¿no? que él cita del pasado, ¿no? Más reciente, y esas relaciones están también como parte de ese haberse cerrado en sí mismo, pienso yo. Sí, a lo que iba, ¿no? Con la cuestión de su trabajo como musicólogo y cómo eso ha influido en su manera de entender la música. Él estaba fascinado por los episodios olvidados de la historia, ¿no? Por ejemplo, algo aparentemente tan yermo como pueda ser la historia de la música en Mallorca durante los últimos 2/3 del siglo XIX, ¿no?
claro, eran unas condiciones de posibilidad de producción musical, de una austeridad, de una pobreza, de unos recursos ínfimos que obligaban a los compositores de ese momento a utilizar su ingenio, su capacidad, su adaptación a la demanda existente, es decir, siempre un equilibrio entre lo que se requería ese trabajo y sus posibilidades de expresión o incluso de experimentación, si podemos hablar en estos términos, que a él le fascinaban. Y yo creo que para él eran sus referentes, ¿no? Quizás es mucho más un referente para Xavier Tortell como compositor que no Xenakis, ¿no? O que no Stravinsky. Sí. Es una manera, no es una butad. Pero creo que hay algo de eso, ¿no? De cómo esas condiciones tan precarias, esos instrumentos tan destartalados, ¿no? Estos órganos maravillosos que hemos tenido en Mallorca, pero que a finales del siglo XIX estaban en un estado lamentable, pero que pese a ello continuaban sonando y se continuaba componiendo por ellos, ¿no? Yo creo que esta abnegación, esa voluntad de trabajar desde unos límites vitales tan rígidos, tan espartanos, favorece un viaje hacia el interior y hacia una exploración de lo musical pues, muy rica. Y él sí, cierto, tiene esta frase, ¿no? Que para mí resume también de una manera tan soberanamente clara por qué escribir música, ¿no? Dice, bueno, porque yo que haya escuchado y vivido no me basta, no es suficiente, ¿no? Quiero más, ¿no? Yo pienso que ocurren varias cosas muy positivas en la última etapa de Xavier. Es la etapa que coincide con su estancia en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Ahí conocí a muchos músicos, como conoce, por ejemplo, Andrés. Durante toda su vida ha tenido una actividad muy intensa con el Festival Encuentros de Compositors, pero de repente tiene una cierta autonomía también. Empieza a conocer músicos de varias líneas, empieza a trabajar, digamos, muy intensamente y se encuentra que ese material suyo, por muy simple que sea, lo empiezan a reproducir a unos niveles realmente muy interesantes. Y empieza a poder a trabajar extremos que hasta ese momento los músicos con los cuales había trabajado no tenían esa capacidad, ¿no? Poder trabajar extremos sonoros, extremos tímbricos, extremos con unas notaciones, digamos, muy simples. Eso a nivel musical yo pienso que es fundamental. No creo que... Fundamentalmente no creo que cambiase su manera de componer, pero sí hay un elemento que es muy interesante en esta última época y es que, ya digo, casi siempre en toda la música de Xavier componía con sonidos que eran capaces de vivir aisladamente solos en el contexto musical o integrarse perfectamente en una situación. Lo que ocurre, yo pienso, en esta época es que, primero, trabaja con buenos músicos, trabaja con conjuntos grandes, pero también adquiere su música un aspecto que no había tenido y es, empezamos a percibir muy claramente las transiciones lentas de las cosas. Las cosas van cambiando lentamente en una pieza y yo pienso que ahí hay una contundencia muy grande porque funcionan formalmente esas piezas para mí muchísimo mejor, o sea, o con muchísimo más claridad que en otras épocas. Y es un poco, yo diría que un momento de dominio, ¿no? Tanto de dominio él de lo que está escribiendo como de los músicos. Y también pienso que si en algún momento coincidió su música con la historia de la música, es ese. De algún modo él está haciendo una cosa que entiende el resto de personas que están también en la sala de conciertos, no está tan aislado. Pienso que es el momento más bonito de Xavier en su vida, él mismo. O sea, no solo estoy hablando de su música, que también es muy interesante, yo pienso que es el momento donde está haciendo las obras más interesantes, sino también es un momento muy bonito porque yo pienso que por primera vez tiene muchos ámbitos de comunicación en el cual le entienden. Sí, para mí es fundamental, yo creo, el hecho de que se incorpore al Conservatorio Superior y pueda dar clases de tantísimas asignaturas diferentes, ¿no? Xavier era el cajón desastre al que se daban todas las asignaturas imaginables. Si era alguien capaz de hacerlas, era él, ¿no? Análisis para la etnomusicología, hasta educación auditiva, pasando por fundamentos de composición, bueno, todo lo imaginable, iconografías, musicología aplicada. Una locura. Solo alguien como él era capaz de hacerlo con este interés, con este compromiso y con esta apertura de miras. Yo creo que pues, poder enfocar sus intereses en algo tan concreto, ¿no? Como es la docencia, compartirlo con tantas personas que permitieron, ¿no? Que resonara de una manera... No es que antes no hubiese pasado, por supuesto que pasaba. Él en los 80 dinamizó muchísimo la escena local. En los 90 también tuvo un compromiso muy fuerte con ACA y con los discos que desde ahí se sacaron. Pero sí que no dejaba de ser una comunidad definida por sus propios
vínculos. Ese es un cambio de contexto, es un cambio institucional, ¿no? Ya la resonancia adquiere otras dimensiones y eso evidentemente pues resuena y fructifica en proyectos como la Lidela. Yo creo que esto viene de la mano de otro proceso que va muy ligado, ¿no?, a este hecho, que es su labor como arqueólogo musical, ¿no? Creo que tiene diferentes fases, ¿no? La primera fase la manifestaba él profesionalmente. No olvidemos que cuando llega a Mallorca, a finales de los 70 y principios de los 80, él es un intérprete de música antigua, ¿no? Toca tanto el clave como los órganos antiguos, como el violín, con criterios históricos. Es un pionero de la interpretación históricamente informada y eso es una aplicación de la arqueología, recuperando incluso repertorios olvidados. Ese foco se va ampliando, ¿no? De manera paralela a la que abandona su labor como intérprete, la música antigua que le interesa es cada vez más y más antigua, más y más remota, ¿no? Hasta el hecho de llegar a escribir un volumen impresionante, todavía no publicado, sobre la música de los pueblos prehispánicos, ¿no? Eso es una aportación única y que da muchas claves, no solamente musicológicas, sino también en clave compositiva de cómo podemos recrear lo que era vanguardia musical hace 3.000 años, ¿no? Yo creo que todo eso impregna una luz especial a toda esta música, ¿no? Pues entonces este recorrido, ¿no?, desde las prácticas musicales del barroco y finales del Renacimiento, e ir ampliando este foco a través de la iconografía, a través de la organología, hasta contextos muy lejanos, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no?, en el espacio social sobre todo, ¿no?, estudiando manifestaciones musicales totalmente fuera del canon clásico occidental y de concierto, como pueden ser las tradiciones musicales vivas del Mediterráneo occidental, nutren muchísimo su producción como compositor y le dan efectivamente de una nueva luz, una luz que viene acompañado, yo creo, pues, de un momento vital esplendoroso, ¿no?, como es el hecho de poder trabajar en ese centro, de verse rodeado de músicos, amigos que apreciamos mucho sus aportaciones, del hecho de tener una hija también. Yo creo que todo eso confluye en un momento muy dulce, muy hermoso compositivamente, y que me atrevo a decir que poco a poco con los años se va apagando, ¿no? Los últimos años de su vida, a partir del desarrollo de su enfermedad y de su retirada de los circuitos profesionales, él me lo comunicó hace unos meses, ¿no? Yo le invité a participar de unas conferencias aquí en el museo a través de un formato virtual como este y lo declinó amablemente, diciendo, bueno, yo es que creo que mi etapa pública ya se acabó. Ya estoy en otro ámbito. Y sí que, en cierto modo, me apena pensar que ha sido un periodo, pues, de recogimiento y de cierto olvido ante el frenesí del día a día en el que todos estamos inmersos, ¿no? Y que, en cierto modo, las últimas obras que ha escrito son incluso más austeras, ¿no?, que las de hace 15 años o 10, precisamente tanto por sus condiciones de vida en este momento como los pocos músicos que tuvieron ocasión o que lo propusieron a trabajar con él. Qué interesante, qué conversación más interesante de la que estamos disfrutando gracias a, bueno, pues esta participación de Matías y de Jordi hablando de la figura de Xavier Carbonell. Muchísimas gracias por vuestra aportación, que ha sido muy importante y con la cual hemos conocido más la figura de Xavier. Invito, por supuesto, a profundizar más en su obra, que realmente no tiene desperdicio y que tiene un proceso de desarrollo, yo creo que para las siguientes generaciones. Así que muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias, Matías, y espero veros por el Sigma Orionis en más ocasiones para hablar de vuestras músicas, en el caso de Matías, y para hablar de tu trabajo en el museo, en el caso de Jordi. Bien, pues muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la tarde? Después de esta conversación entre Jordi Alomar y Matías Far, espero que lo estéis disfrutando. Pasamos ahora al tip. En el tip de hoy vamos a ocuparnos de algo que hasta ahora no habíamos hecho, que es la lectura. Sí, he creído conveniente que compartamos un pequeño fragmento de un libro editado en Siruela que se llama Biografía del Silencio, de Pablo Tors. Pablo Tors es un escritor y
según se define el discípulo de Zen y también sacerdote. Y sobre todo practica la meditación. Ha reflexionado mucho sobre ella, ha desarrollado toda una experiencia y una filosofía de relación con ella, y creo que era muy propicio el que hoy la compartiéramos con vosotros por esta conversación que hemos tenido en relación a la música de Xavier Carbonell y su estar en el sonido, sin buscar y sin pretender construir ninguna forma diferente o innovadora, sino sencillamente estar en el sonido. Él se retiró a la isla de Palma y en el fondo se retiró al sonido, sin buscar nada más, y ahí lo desarrolló durante años. Bueno, pues es un poco lo que en el fondo quisiera transmitiros en este tip. Ha caído en mis manos este pequeño libro, este pequeño tesoro, y creo que es interesante y me parece un buen momento para compartirlo con todos vosotros, porque también estamos viviendo momentos convulsos, ¿no?, a nivel europeo, con la guerra de Ucrania y con la guerra de Putin, y creo que debemos de un poco reflexionar sobre ello y dedicarnos al arte y a lo que significa la esencia del ser humano, que es la cultura y la reflexión y la sensibilidad. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuantas más intensas y fulgurantes fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aún la más apariencia más inocente, aún la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado. Gracias a esa iniciación a la realidad que he descubierto con la meditación, supe que los peces de colores que hay en el fondo de ese océano que es la conciencia, esa flora y fauna interiores a las que me he referido un poco más arriba, solo pueden distinguirse cuando el mar está en calma, y no durante el oleaje y la tempestad de las experiencias. Y supe también que cuando ese mar está en una calma aún mayor, ya no se distinguen ni los peces, sino solo el agua sin más. Pero a los seres humanos no suele bastarnos con los peces y mucho menos simplemente con el agua. Preferimos las olas, nos dan la impresión de vida, cuando lo cierto es que no son vida, sino solo vivacidad. Y con esta lectura damos por concluido el tip de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima entrega de Sigma Orionis. Os esperamos. Hasta pronto.